Vamos a hacer el proyecto sobre un guanaco o bomba de varilla, también conocido como bomba de extraer petróleo. Aquí voy a hacer en estos momentos la explicación de cómo funciona la bomba. En estos momentos, la parte que succiona y extrae el petróleo. Para la demostración voy a hacerlo con agua. Entonces, baja, succiono, bajo, succiono, bajo, saco y así. Entonces les voy a explicar cómo funciona. Hicimos el siguiente: pusimos una jeringa de 5 ml y en el fondo de la jeringa le agregamos un balín de 2.5 milímetros de diámetro. ¿Esto qué ayuda? En el sentido de que cuando el agua suba, la presión que genera hacia arriba, esto hace que se eleve el balín y se llene de agua. ¿Y qué pasa? Cuando va a bajar la presión más el peso del agua, mantiene el balín abajo y no deje que el agua baje por este lado y se devuelva. Entonces, ¿qué pasa? Solo va a salir por este lado. Este lado, ¿qué hicimos? Le agregamos un miple que tiene el mismo funcionamiento que una sigla con el aire, que permite que él ingrese el aire pero no se devuelva. En este caso invertimos el miple para que el agua salga hacia allá. Y ya vimos la demostración. No muestro la demostración en el guanaco porque tuvimos un dilema, que fue que el motor que conseguimos no tiene la suficiente fuerza para levantar hacer el funcionamiento de la jeringa, de sacar el agua. Pero aquí tenemos una pequeña demostración. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Tenemos este sensor que mide la distancia de aquí hasta aquí, que es la distancia en Y. Este sensor, que es la distancia en X, pega acá y rebota. Es un sensor de sonido, realmente pega acá y rebota. Y que para estos datos los recolectamos en el Arduino Uno. El Arduino Uno lo tenemos directamente al computador, nos bota los datos, adicional también los guarda en una memoria que los agregamos y nos bota 5 columnas: una, movimiento X, movimiento Y, velocidad en X, velocidad en Y y la velocidad resultante, y que siempre es tangente a esta trayectoria. ¿Cómo hicimos? Hicimos las diferencias de velocidad en un delta tan pequeño que hicimos con esto la diferencia de distancias. En este delta tan pequeño encontramos sus velocidades. Con las velocidades en X y en Y encontramos la velocidad resultante. Entonces, con el radio de esto encontramos la velocidad angular de esta barra. Entonces, ese es el funcionamiento de estos sensores, encontrar la velocidad angular. El profesor nos pedía tres radios variables. El primer radio va de este punto a este punto. Ya hago una demostración para que sea más práctica. Iría de este punto a este punto. El segundo radio iría de este punto a este punto y el tercer radio iría de este punto a este punto. Adicionalmente tenemos 9 combinaciones de radios, pero son las que vamos a usar porque puedo utilizar esta y esta, o adicionalmente también tendría esta y esta, y así. Tenemos muchas combinaciones, pero vamos a utilizar las tres que le dije desde el principio. Vamos a ver el funcionamiento. Aquí tenemos cómo es el circuito. Tenemos una fuente de alimentación a 12 voltios. Tenemos aquí el switch que abre y cierra el circuito. Tenemos un potenciómetro. Aquí en este momento está fijado a 12 voltios, lo podemos variar para que aumente o disminuya su voltaje. En función de eso, en función del voltaje, va a aumentar el desplazamiento del motor y también, pues, por ende su velocidad. Aquí vemos la demostración. Tenemos, en este momento está a 12 voltios. Vemos la velocidad del motor. Aquí disminuyo el voltaje, por ende estoy disminuyendo la velocidad de giro. Y aquí vemos que el pistón, por decirlo así, está entrando y bajando. La idea era tener esto, pero como les explicamos, aquí iría, pero la fuerza del motor es poca, entonces no nos ayudó. Adicionalmente tenemos aquí aumentar la velocidad, disminuimos, aquí apagamos. Quiero también cambiar la polaridad del motor, lo hago, así invertimos el giro. Al igual tendrá el mismo funcionamiento porque todo es función del giro, entonces no importa el giro si lo hace de adelante o de atrás, porque este péndulo iría así.
Igualmente le mermamos el voltaje, aumentamos el voltaje, todo depende de en función al voltaje. Toda la velocidad dependerá de la función, en función al voltaje que le demos al motor. Y ya sería todo.